Hola amigos, en esta ocasión vamos a aprender a hacer estas lindas figuras de porcelana fría imantadas para decorar nuestro refrigerador. Y aquí les dejo la lista de materiales. Vamos a necesitar unos imanes como los que vemos aquí, los conseguimos en cualquier papelería. También vamos a necesitar un trozo de porcelana fría, más o menos de ese tamaño. Vamos a introducir nuestro imán y lo vamos a aplanar para que nos quede casi hasta el fondo. Lo vamos a cubrir y aquí le vamos a dar forma a la figura, ya sea redonda, ovalada, triangular. Vamos a poner un poquito de aceite en una hoja de papel para poner nuestra figura y que sea mucho más fácil despegarla. Bueno, aquí ya tengo una figura que va a ser redonda porque va a ser una manzanita y aquí ya le voy a dar la forma. Aquí tengo ya otra figura, esta la hice triangular y hice muchas bolitas de porcelana fría que vamos a ir pegando de una por una con un poquito de pegamento blanco. Y de esta forma vamos a cubrir todo nuestro triangulito hasta que nos quede una forma de un racimo de uvas. Una vez que pusimos una primera capa, vamos a poner otras poquitas bolitas por la parte de encima para que tenga más realismo nuestra figura. Ahora aquí tengo una tortillita. A esta plaquita circular le vamos a hacer un dibujito que nos semeja a una hojita de parra. Vamos a recortar con unas tijeritas delgadas como las que podemos observar en las imágenes y le vamos a ir dando la forma de hojita. Hacemos unos cortes por todo alrededor de nuestra hojita de porcelana fría para que se vea mucho más real nuestra hojita de parra. Bueno, aquí ya la tengo pegada en nuestro racimito de uvas. La pegué con un poquito de pegamento blanco. Ahora aquí tengo una figurita ya circular, ya tiene su imán adentro y ya está seco. Y vamos a hacer otra figura. Vamos a hacer bolitas y las vamos a ir aplanando de esta forma a que nos formen así como una hojita. Ponemos otra bolita, le ponemos un poquito de pegamento y volvemos a aplanarla y darle esa forma de hojita. Podemos ayudarnos con una herramienta como la que se ven en las imágenes o lo podemos hacer con nuestros dedos. Y así vamos haciendo más figuritas planas que las vamos a ir pegando una sobre la otra hasta que nos dé una forma de una lechuguita. Bueno, aquí yo ya tengo ya formada la figura, ya le puse más capas hasta que le di una forma parecida a lo que es una lechuga. Aquí estoy recortando una figurita que semeja a la parte de arriba de la piña, que son unas hojitas muy duras.
recortamos y le vamos dando forma con nuestros dedos. Aquí estamos haciendo una hojita. La podemos hacer con nuestros dedos porque es muy fácil de hacer esta figura, y con un objeto delgado podemos hacer las líneas que comúnmente tienen las hojitas. Bueno, aquí ya tengo estas figuras ya secas, ya están terminadas. Miren, se ven muy bonitas. Este viene siendo una manzanita, le puse nada más una hojita, un palito que pues, es solamente un rollito de porcelana fría. Este es un tomatito. Esta piñita le dimos forma ovalada desde un principio. Y pues esta de la lechuguita ya está terminada, ya está dura. Y nuestro racimito de uvas. Ahora lo que vamos a hacer es pintar nuestras figuras. Bueno, déjenme decirles que este color morado que ven aquí lo obtuve de mezclar el color azul con rojo. Queda muy bonito. No necesariamente hay que tener todos los colores, con que tengamos rojo, azul y amarillo, un negro y un blanco, con eso vamos a obtener todos los colores y en todas las tonalidades que nosotros queramos. Como pueden ver, ya va quedando nuestra figurita, que es nuestro racimo de uvas. Ahora voy a aplicar un color verde que también lo obtuve de combinar azul con amarillo. Ya dependiendo de las cantidades va a quedar el tono. Y pues como pueden ver, quedan muy bonitos. No necesitamos tener colores caros, son colores de agua, de esos que conseguimos en las papelerías, pero que se absorben muy bien en la figura de porcelana fría y quedan muy bonitas. Ahora vamos a pintar nuestra lechuguita, el mismo color verde oscuro que vimos anteriormente. Le pusimos una gotita de amarillo y nos da este tono muy bonito y muy parecido a lo de una lechuga. Por último vamos a aplicar barniz, puede ser de uñas o de manualidades, no importa el barniz que tengamos por allí. Bueno, y así lucen nuestras figuras ya en nuestro refrigerador. Miren qué lindas se ven. Nuestro racimo de uvas, nuestra manzanita. Como pueden observar, el imán está oculto, no se ve. Vamos a sorprender a nuestros amigos cuando vean estas figuras tan bonitas y que ustedes mismos hayan hecho. Y así nos quedan nuestros imanes mágicos de porcelana fría. Amigos y amigas, espero les haya gustado esta manualidad y hasta la próxima.